Buenos días chicos, hoy vamos a trabajar crecimiento de la población. Primero, para empezar, vamos a ver qué es esto del crecimiento de la población. Bueno, vamos a ver, crecimiento de la población. Usamos dos términos, ¿verdad? Entonces, uno es población y el otro es crecimiento. Para empezar, hablemos qué es la población. Entonces, la población es un conjunto de seres humanos que viven en un determinado territorio o espacio geográfico, ¿sí? O sea, un conjunto de personas. Y crecimiento hace referencia a agrandar, incrementar o aumentar algo, ¿sí? Cuando algo crece o aumenta. Entonces, como conclusión, crecimiento de la población hace referencia al cambio que se registra en una población en algo numérico, ¿sí? Cuando hablamos de crecimiento no solo quiere decir que aumenta, sino también podemos hacernos referencia a que ha disminuido la población, pero de igual manera estaríamos analizando el crecimiento de la población. Entonces, el cambio numérico, cómo se ha modificado la población en un determinado tiempo y en un determinado lugar, ¿sí? Puede ser en el mundo, en una región, en un país, en una provincia, en una ciudad, ¿sí? Pero vemos cómo se calcula el crecimiento de la población. ¿Cómo sabemos si la población de un país, región o provincia ha aumentado o ha disminuido? Para eso analizamos dos factores, ¿sí? Uno que se llama crecimiento vegetativo, que es la diferencia, como sabemos en matemáticas, diferencia quiere decir una resta. Entonces, restamos la cantidad de nacidos, la tasa de natalidad, y la tasa de mortalidad, o sea, restamos la cantidad de nacidos con la cantidad de fallecidos, ¿sí? Si en una población han nacido más que los que han fallecido, es muy probable que esa población haya crecido. En todo lo contrario, si en esa población han fallecido más personas que las que han nacido, bueno, es probable que esa población haya disminuido o haya decrecido, ¿sí? Después, para que sea un análisis completo de calcular, tenemos lo que es el saldo migratorio. Esto sería la diferencia, o sea, la resta entre los inmigrantes y los emigrantes. ¿Qué es inmigrante y emigrante? ¿Sí? Acá podemos ver, los emigrantes son aquellos que salen de su país hacia otro lugar. Y los inmigrantes son aquellos que ingresan a un país diferente al de ellos. Entonces, porque puede ser que si nosotros analizamos solamente la natalidad y la mortalidad, no va a ser completo, ¿sí? Porque es importante saber cuánta gente, población, ha abandonado el país y cuánta población ha ingresado, ¿sí? Hay muchos lugares, por ejemplo, en Venezuela hoy en día, que como está saliendo mucha población a buscar asilo en otro lugar, entonces hay una gran inmigración. La población está disminuyendo, pero no tanto, que a pesar sí hay más fallecidos, pero no tanto por eso, sino por la cantidad de personas que han abandonado al país, ¿sí? Bueno, ¿cómo fue el crecimiento de la población en el mundo? ¿Sí? Podemos plantearlo que hubo, desde siempre se ha planteado esto en dos etapas, ¿sí? La primera etapa, ¿sí?, que tenemos aquí, es desde la aparición del hombre hasta 1750. ¿Cuál era la característica de esto? Un crecimiento muy lento. ¿Por qué será esto? Veamos el tiempo, aparición del hombre hasta 1750, o sea, una época muy dura, una época con cero avances tecnológicos, con cero, ni siquiera había formas de cocción de la comida, ni elaboración de productos, ni ropa de abrigo, ni medicina, nada de esto. Entonces todo esto ha llevado a que el crecimiento de la población sea lento, ya que la gente moría por cosas muy leves, ¿sí?, como un golpe, una gripe,
una pequeña infección ya le provocaba la muerte, ya que no había antibióticos ni nada de lo que hoy conocemos. Igual que las carnes, capaz que no había una buena cocción de los alimentos y todo esto que trae muchas bacterias y muchas enfermedades, ¿sí? Después tenemos la segunda etapa, que es de 1750 hasta la actualidad, ¿sí? Eso era lo que se planteaba desde hace muchos años. En esa etapa se ha producido el gran crecimiento demográfico. ¿Por qué? Justamente porque va pasando todo lo contrario a lo que anteriormente he mencionado. Empieza a surgir la medicina, empieza a aumentar las formas de alimentación, a haber más medicamentos, más tecnología, ¿sí? Fíjense, hoy en día, con la pandemia que estamos viviendo, ya todo en 3 meses, todo lo que sabemos, la forma de curar, no de curar, sino de protegerse, cómo tratar a la gente que está enferma, ¿sí? Eso antes no había, eso pasaban, no sé, 100 años, 10 años para que pueda haber una investigación más o menos similar. Hoy en 3 meses ya conocemos mucho, ¿sí? Bueno, en este momento vemos esta forma de crecimiento, ¿sí? Desde 1750 y tiene una proyección hasta 2050. Como ven acá, la población total, ¿sí? Como fue aumentando, primero lentamente, ¿sí? Y ya en la década de los 90, en 1990, cómo ha aumentado, ¿sí? De forma exponencial, ¿sí? El crecimiento de la población. Pero hoy en día estamos pasando por lo que podemos llamar una nueva etapa, una tercera etapa que antes no estaba en ningún libro, es algo nuevo, ¿sí? Esto, como característica general, lo podemos decir que el ritmo de la población, el crecimiento de la población, ha comenzado a decrecer, o sea que la población ha empezado a crecer menos, ¿sí? Pero esto no es 100% así, sino que es importante diferenciar. Diferenciar que el crecimiento de la población en los países desarrollados y en los países periféricos o subdesarrollados, ¿sí? En los países desarrollados, hagamos un ejemplo, Estados Unidos, Europa, ¿sí? El crecimiento de la población ha disminuido más. La tasa de crecimiento, la tasa de natalidad es baja y como nosotros podemos ver hoy en día, porque hay tantos muertos, hubo tantos muertos, además de que la enfermedad ha avanzado muchísimo y colapsaron los servicios de salud, pero ¿por qué hubo tantos muertos en los países de Francia, España con el coronavirus? Era porque ellos tienen mucha población anciana y es, como todos sabemos, es la población de riesgo. ¿Por qué tienen población anciana? Porque su servicio de salud parecía ser bueno, ¿sí? Hasta que llega la epidemia. Un servicio de salud bueno, entonces la gente vivía muchos años y baja natalidad, quiere decir que había pocos nacimientos, entonces había menor cantidad de población joven, ¿sí? La mayor cantidad es población entre adulta y anciana, ¿sí? Todo lo contrario pasa en los países periféricos o países pobres, ¿sí? El crecimiento de la población continúa siendo veloz, ¿sí? Es mucho más rápido. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, y esto genera pobreza, ¿sí? ¿Por qué? Por falta de educación principalmente, ¿sí? En los países desarrollados las mujeres, casi la totalidad de las mujeres ya trabajan, tienen una vida profesional, y en los países periféricos todavía no. Entonces todavía, como obviamente hay mujeres que son profesionales, pero no en su totalidad y no con tanta auge, entonces muchos lugares en el mundo como Oriente, África, que la mujer todavía está dedicada a la vida del hogar y, bueno, a procrear, ¿sí? También
en cuanto a los servicios de salud no son tan buenos, entonces la esperanza de vida es menor y no hay tanta población anciana, ¿sí? Entonces, como conclusión de estos dos, podemos decir que el crecimiento de la población hoy en día es muy diferente y está totalmente relacionado con las condiciones sociales, económicas, culturales de cada país. ¿Por qué culturales? Lo que acabo de decir anteriormente, que los países de Oriente, Asia, está muy relacionada con la religión, ¿sí? La tarea de la mujer en la procreación, ¿sí? Y en lo que es más Occidente, ya es otra mirada totalmente diferente, el empoderamiento de la mujer y el desarrollo profesional, ¿sí? Bueno, creo que con eso se explica. Y vuelvo a esta imagen que le había mostrado anteriormente, pero ahora le quiero hacer ver que si planteamos en la progresión futura y más o menos en los años que estamos viviendo, cómo el crecimiento de la población ha empezado a disminuir. Sí, obviamente la población sigue aumentando porque obviamente siguen naciendo personas, ¿sí? Entonces esto sí va a seguir creciendo, pero el porcentaje de nacimiento, o sea, de crecimiento de la población ha empezado a disminuir. Bueno, eso es todo. Espero que esté claro. Cualquier consulta nos hacen, ¿sí? Hasta luego. Buenas tardes.